¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú, que Producciones Genes 2020 trae para ustedes, ¿no? Para la comunidad de sus hogares, ¿sí? Para ti primero de secundaria. Muy bien, como te has dado cuenta, pues no continuamos en el escenario anterior, ¿sí? Y vamos a estar así en siguientes clases también. Ojo, antes de iniciar con fuerza nuestro tema, que ves ya en la parte posterior, quería comentarte algo, pues, ¿no? Sabes que mucha gente a veces para saber qué le depara el futuro recurre tal vez al arte de la adivinación, pues, ¿no? O tal vez al horóscopo, ¿no? Y así sabrá qué le espera, pues, tal vez en el amor, en los negocios, ¿no? En tantas cosas, ¿sí? ¿Tú sabías que en el Perú antiguo mucha gente se reunía para saber qué le deparaba en el futuro, pues, ¿no? Especialmente con la actividad que más realizaban en el Perú antiguo, pues, ¿no? ¿Cuál era? La agricultura, ¿no? Querían saber cuándo se debe cosechar y cuándo no. La gente se reunía principalmente en la zona de Ancash. ¿Por qué? Porque ahí encontrabas, pues, uno de los oráculos o los centros de adivinación más importantes de la época. ¿Cuál era? Pues eran los templos de la cultura chavín, ¿no? Y justo es nuestro temita que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que estamos en el tema número 10 para ti primero de secundaria. Vamos a mencionar lo siguiente acerca de la cultura chavín. Primero recuerda que se dice que Chavín era la cultura matriz, pues no, esto lo dice el señor Julio César Tello, ¿ok? Ojo, esta idea pues nos ha ido transformando, cambiando. ¿Por qué decía Tello que era la cultura matriz? Recordamos que Tello menciona con su teoría autoctonista, ¿ya? Que Chavín le va a dar el origen a todas las culturas en el Perú, ¿no? Como una especie de cultura madre. Recuerda que Chavín en realidad surge de una tribu llamada la tribu Arawak, en la parte de la Amazonía peruana. Llegaría esta tribu a la zona andina, a la zona de la sierra, pues y aparecería lo que tú conoces como Chavín. Luego Chavín crecería, se expandiría y llegaría hasta la parte de la costa también y aparecerían pues todas las culturas. Todo esto según el señor Julio César Tello, pues no, pero esa idea se ha ido modificando, se ha ido cambiando en realidad, pues no, porque sabemos que habían culturas anteriores también a Chavín, ¿no? Pero bueno, igual se agradece los estudios del señor Julio César Tello. Muy bien, lo que también se menciona de Chavín, que es la primera síntesis cultural, ¿no? ¿Por qué síntesis? Síntesis resumen. Muchas culturas que existieron antes de Chavín, Chavín las va a asimilar, asimila sus conocimientos, ¿no? Y genera, como te digo, un resumen, ¿sí? Recordamos que Lumbreras, por eso también le llama formativo síntesis, ¿no? De todas las culturas del formativo, ¿ya? La que más destaca, pues, es la cultura Chavín, ¿sí? Muy bien. Luego vemos que también es una cultura panperuana, ¿no? Es una cultura que se expande, recuerda, el prefijo pan pues significa todo, ¿no? Chavín se expande por gran parte de la costa y también por gran parte de la zona andina, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a su ubicación. Cuando hablamos de la ubicación, muchachos, tenemos que centrarnos en qué departamento, en el departamento de Ancash, ¿sí? El que tenemos aquí. Muy bien. Ahí vamos a encontrar dos ríos, el río Mosna y el río Huachexa. ¿Ya? Cerca de esta zona se desarrolla, pues no se da el origen a esta gran cultura. También podemos agregar que esta zona pertenece al famoso Callejón de Conchucos. Muy bien, no te olvides. Su descubridor, el descubridor de esta gran cultura, pues es el señor Julio César Tello, el padre de la arqueología en el Perú, el que tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con el periodo. Recuerden que Chavín surge, ya como se expande, pues entonces será un horizonte, ¿no? Pero no hemos hablado de otros horizontes anteriormente, pues no. Así que sería el horizonte temprano o también llamado primer horizonte. Muy bien. Vamos con su cronología, ¿no? ¿Desde qué años va? Desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 200 antes de Cristo. Recuerda que estos años son aproximados, pueden ser un poquito más, pueden ser un poquito menos. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con su organización política, ¿no? ¿Quiénes mandaban, pues, y quiénes obedecían? En este caso, recuerda que Chavín es un estado teocrático, una sociedad teocrática. ¿Por qué mencionamos eso? Recuerda, teo significa Dios o dioses y kratos significaba poder. El poder recaía sobre la clase religiosa, en este caso el líder
sería el sacerdote, pues, ¿no? Este sacerdote es el mensajero de los dioses, ¿no? Y llevaría todo el conocimiento a la población, pues, ¿no? Por eso tú tienes que estar sumiso ante el sacerdote, ¿sí? El sacerdote Chavín en esa época. Este sacerdote, muchachos, en realidad, lo que él tenía o sabía era un conocimiento astronómico, pues no era, valga la redundancia, un astrónomo. Todo gracias a la observación que él hacía de los astros. Sabía en qué momento cultivar, ¿ok? Y en qué momento no. Y ese conocimiento le daba al pueblo, pero no le daba gratis. Tenías que darle un tributo, que generalmente eran cultivos, ¿sí? Los mejores cultivos como tributo al sacerdote Chavín para que te pueda decir, ¿no? En qué momento cultivar y en qué momento no. Todo gracias a la observación. Otra cosa también se puede decir que era una especie de ingeniero hidráulico. ¿Por qué ingeniero hidráulico? Recuerda que hidro es agua. ¿Ah? Lo que pasa es que de los ríos que estaban cerca, pues tenías que llevar esa agua a tus cultivos, ¿no? Y no ibas a estar todo el día trayendo recipiente tras recipiente hasta esa zona. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote Chavín? Dice que hacía una especie de canal, ¿no? Donde ahí, cerca del río donde circulaba el agua y esta agua llegaba hacia sus cultivos, ¿no? Porque ahí vemos que se realizan los famosos canales de regadío. Por eso se menciona que es una especie de ingeniero hidráulico. Muy bien. Vamos con su economía ahora. Recuerda que la actividad más importante o la actividad principal, ¿ok? Es la agricultura, que en realidad es en la mayoría de culturas pues prehispánicas, ¿no? En el caso del Perú. ¿Ya? Su religión. Recuerda que todas sus actividades giran conforme a la actividad religiosa, ¿no? Si hablamos de Chavín. En este caso, recuerda que es politeísta, ya que tiene varios dioses, ¿sí? Entre sus dioses principales vamos a encontrar a quienes, al que domina los cielos para ellos, pues, ¿no? En este caso, el cóndor, el que domina el mundo terrenal, pues, ¿no? La figura más fuerte, el jaguar, o mejor dicho, el dios felino, ¿sí? Y un animal más, pues, aquel que está en la parte del subsuelo, pues, ¿no? O domina la parte de abajo, se puede decir. El animal más representativo, la serpiente, ¿sí? Esta triada representaría a los dioses principales Chavín. Y entre estos tres, el que más destaca, no te olvides, es el felino, pues, ¿no? O dios jaguar, como tú le quieras llamar, ¿sí? Muy bien. Por eso es que cuando... ¿Y cómo se sabe esto? Pues con esta imagen de aquí, ¿no? Esto asemeja lo que es un sacerdote Chavín. Y ahí podemos ver qué cosa. Los rasgos felínicos, ¿no? Incluso el cabello en forma de serpiente, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos, muchachos, a la cerámica, ¿no? Recuerda, ¿no? Que todo gira en torno a sus dioses, ¿sí? Primero, una de las características esenciales es que es monócroma, mono uno, cromo color, ¿no? Un solo color, en este caso el negro plomizo era el color que más vamos a ver en su cerámica. ¿Qué más? La forma que tiene es una forma globular, es una forma esferoidal. Y se dice también que es ceremonial, ya que vamos a ver a varios de sus dioses, especialmente al dios felino. Y un ejemplo de esto, pues, es lo que tenemos aquí, ¿no? Incluso otra característica adicional que podemos ver aquí es que tiene una base plana y también tiene el asa estribo. Esa forma que tiene el asa lleva ese nombre, ¿no? Que está unido a un pico. Muy bien. Siguiente. Vamos ahora con su arquitectura. En la arquitectura vamos a ver, muchachos, que van a utilizar dos tipos de materiales, dependiendo en qué zona están. ¿Ah? Si estás en la parte andina o en la sierra, pues las construcciones serán de piedra. Y si estás en la parte costera, ¿ya? Las construcciones serán de adobe, ¿no? ¿Y por qué? Pues si estás en la parte de la costa no tienes la necesidad de construir en piedra, ya que la lluvia no es intensa, como si es en la parte andina, pues, ¿no? Necesariamente tienes que tener una base sólida, ¿no? Muy bien, vamos con la forma. Recuerda, la forma es piramidal trunca, ¿no? Ya hemos hablado que piramidal trunca, ¿no? En clases anteriores, le falta la parte de la punta de la pirámide, para que te imagines rápidamente. ¿Qué más? Justo el centro es en forma de U, ¿no? Tiene esta peculiaridad que los edificios van a tener esta forma, y justo, ¿ok? Donde se encontraba el sacerdote, pues su especie de trono, se puede decir, estaba mirando hacia el este, por donde sale el sol, ¿no?
Y ahí también con ese dato se saca, pues, ¿no? Que él se dedicaba a este arte, bueno, esta cuestión de la astronomía, ¿sí? Muy bien. Otra cosita también son las galerías subterráneas que se van a encontrar en sus construcciones, pues incluso se dice que es una especie de laberinto ahí. ¿Qué más? Una de las muestras más importantes son los templos, ya que es una sociedad teocrática, recuerda, entonces una de las construcciones más importantes eran los templos, los centros de adoración a sus dioses, ¿no? Especialmente a dios Felino, recuerda. Muy bien. El templo principal es Chavin de Huántar, que se localiza en Ancash. Luego tenemos también a Cupistique, ¿no? Que está en la parte de la costa norte, ¿sí? Luego tenemos a Sechin, Moxeque y Puncuri, que estarían en la parte de Ancash. Y una cosita más, ¿sabías que también en Lima tenemos una muestra de Chavín, ¿no? Lo que es Garagay, ¿sí? Cerca nada más, bueno, a la zona de donde yo vivo, profe, ¿y usted dónde vive? Bueno, en San Martín de Porres, pues, ¿no? En ese distrito. Por aquí lo más cerca, una avenida que se llama Angélica Gamarra y Universitaria, dice que se encuentra la Huaca de Garagay, donde vamos a ver, pues, iconografía chavín, como la que tenemos aquí. Esto es lo que se ve, pues, en la Huaca de Garagay, ¿sí? Otra cosita interesante de la cultura chavín, muchachos, es que cuando tú recurrías al templo, pues se dice que antes de ingresar te daban de beber, pues, ¿no? El famoso San Pedro, el jugo del cactus, que tenía propiedades alucinógenas, ¿no? Y cuando entrabas al templo chavín, recuerda que son como galerías subterráneas, pues, ¿no? Te imaginabas un montón de cosas por ahí, ¿no? Mientras que ibas caminando, ibas llevando tu tributo, tu ofrenda, ¿no? Para saber qué cosa tenías que hacer, cultivar o no. Recuerda que estabas buscando al sacerdote Chavín, ¿no? Y en eso también dice que el sacerdote Chavín, recuerda que es un ingeniero hidráulico. Dice que por ahí, ¿no? Accionaba y llegaba, el agua corría por todo el templo, ¿no? Pero no corría el agua sola, pues no, también algunas rocas. Y cuando chocaba, pues no, las paredes con las rocas, generaba una especie de temblor, ¿no? Y esto a la gente, obviamente, a la par que está con los alucinógenos, pues no, con el San Pedro, se empiezan a imaginar más cosas que, oye, las paredes estas que se mueven, pues, ¿no? He llegado a una zona divina, tal vez, ¿sí? Y cuando llegabas al centro, encontrabas a ese personaje, pues, ¿no? Vestido, ¿no? Con un felino, ¿ya? Y tú creías y aceptabas de que tal vez este ser era un ser, digamos, era el verdadero mensajero del Dios, pues, ¿no? Porque le veías ahí con una forma felínica, tal vez había matado algún tipo de animal y se había colocado su piel, pues, ¿no? Pero como estabas con las propiedades del San Pedro, pues tú creías que era incluso mitad hombre y mitad felino, ¿sí? Y era como, y esa era más o menos la idea en el cual como la gente aceptaba y creía, pues, ¿no? En el culto a Chavín, ¿sí? Recuerda que el sacerdote le comunicaba algo muy interesante e importante, ¿no? Cuándo debería de cultivar y cuándo no, ¿sí? Muy bien, muchachos, continuamos con nuestro tema de la cultura chavín. Vamos a hablar ahora de la litoescultura. Recuerda que la litoescultura es el principal arte chavín, pues no es lo que más destaca esta cultura. El material que se utiliza, pues lito, ahí lo sacan, pues no, profe, fácil, piedra, ¿no? Le van a dar forma. En este caso la piedra que más se utiliza es el granito. ¿Qué más? Se dice que es religiosa porque lo que va a representar son a sus dioses, el felino, el cóndor, pues no, la serpiente, entre también otras imágenes más, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esto? En las muestras, pues, de las famosas cabezas clavas, lo que tenemos aquí. Pues nuevamente vemos la figura felínica, ¿no? Se dice que esta muestra se va a encontrar en los templos y van a ser los guardianes, en realidad, ¿no? La posible explicación. Luego tenemos el famoso lanzón monolítico, lo que tenemos aquí, ¿no? Por la forma nos damos cuenta, pues no es una especie de lanza o colmillo, tal vez, donde nuevamente vemos la figura felínica. Y si abrimos, pues no, la imagen y lo colocamos en una figura plana, pues tendríamos esto de aquí, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la famosísima estela de Raimondi, ¿no? Encontrada por el señor Antonio Raimondi, ya sabes por qué lleva el nombre, ¿no? Y es la que tenemos aquí. Nuevamente destaca, muchachos, mira, la figura felínica, ¿no? Pero llama también la atención de que tiene dos cosas sosteniendo. ¿Qué es lo que posee? Tiene, parece, dos báculos o dos varas, ¿no? Esto representa
ya el famoso dios Huiracocha, dios creador del mundo, pues, ¿no? Que va a ser también, lo van a coger diversas culturas que vamos a ver en clases posteriores. Luego tenemos al famoso obelisco Tello, ¿sí? Es el que tenemos aquí. Nuevamente vamos a ver una figura pétrea, pues no, o sea, hecha de piedra, un bloque, de ahí viene la palabrita obelisco, ¿no? Estudiada generalmente por este señor Tello, en el cual nos muestra las formas que tienen formas zoomorfas, también antropomorfas, ¿no? Y fitomorfas incluso, porque vamos a ver iconos de algunos cultivos como el maíz, entre otros. Y finalmente tenemos a la estelita de Yauyos, ¿no? La estela de Yauyos nuevamente una figura pétrea, ¿no? Una piedra, recuerda todo en base del granito. Y según el señor Julio César Tello, nos va a mencionar que es una figura ictiomorfa, que es ictiomorfa, forma de pez, ¿no? Mientras que el señor John Roque nos mencionará que en realidad es una especie de caimán. Y Federico Kaufmann Doy dirá que no, es un felino volador, pues, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú ves realmente, no? Puedes dejarlo en la caja de comentarios, ¿no? ¿Qué ves en la famosa estela de Yauyos? Y finalmente tendríamos para la orfebrería, muchachos, la orfebrería que recuerda la actividad en la cual consistía, pues, no realizar de los metales diferentes utensilios, ¿no? Collares, ¿no? Platos, todo en base, pues, ¿no? A los metales. En este caso lo que ellos más utilizaban, el Chavín, era el oro, la plata y el cobre, ¿sí? ¿Qué muestras vamos a encontrar? Pues tenemos el famoso collar de Punturhuasi, el que tenemos ahí, y también el collar de Chongoyape, lo que tenemos también nuevamente en la parte derecha, pues, ¿no? Y para finalizar, muchachos, este proceso de aprendizaje, pues hay que recordar siempre de que Chavín es una sociedad teocrática, pues si se expande, pues se expande a través de sus dioses. No hay, digamos, todavía una muestra que nos diga que Chavín se expande a través de batallas o a través de guerras, pues no. Hay que destacar siempre ese punto, ¿sí? Que es una sociedad teocrática, ¿no? Y el templo más importante, Chavín de Huántar, ¿no? Por eso se dice que se localiza en Ancash, ya que este templo está en esta zona. Muy bien. Para cerrar este proceso de aprendizaje, ¿qué te parece si desarrollamos algunas preguntillas de tu material? ¿No? En este caso, el material está ubicado en la página 186, la cultura Chavín. Ya sabes dedicarle de 10 a 5 minutos a tu lectura, pues, ¿no? Y pasamos a realizar algunas preguntillas. La pregunta 1, ¿quién es el señor de la imagen? Pues Julio César Tello, ¿no? Padre de la arqueología en el Perú. Pregunta 2, su escenario de origen fue el departamento de, según la parte sombreada, ¿no? Y los espacios que tenemos, sería el departamento de Ancash. La pregunta 3, mira las imágenes, la que ya hemos visto, pues, ¿no? Tenemos ahí la primera imagen, la cabeza clava. La segunda imagen, el anzón monolítico. Y la 4 dice, socialmente la cultura Chavín estuvo regido por ¿quién gobernaba? ¿No? La sociedad Chavín, pues un sacerdote. Pregunta 5. Las cabezas clavas representan a guardianes felínicos, pues, ¿no? ¿Qué más? Pregunta 6. El dios principal Chavín está representado en el trabajo lítico llamado, ¿no? ¿Dónde estaba? En este caso, ahí vemos la famosa estela de Raimondi, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, a ver, una más, la pregunta número 7. ¿Qué deidad fue la principal en la cultura Chavín? Bueno, según la imagen lo que tenemos en este caso es el dios de las varas. Bueno, que sabemos que en realidad más se ve la figura felínica, ¿no? Se ve el dios de las varas, Huiracocha, pero recuerda, nunca se quitan los rasgos felínicos en esto de la cultura Chavín. Siempre vamos a ver ello, ¿no? Vamos ahora con la parte de ahora hazlo tú, pues te tocaría tu tareita para cerrar este proceso, ¿sí? La tarea va a ser las siguientes preguntas, pues, ¿no? La pregunta, ojo, de la página 187 a la página 188 tu tarea, repito, de la página 187 a la página 188. ¿Qué preguntas son? La pregunta 3 va para ti, luego tenemos a la pregunta 4, pregunta 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 y 15. Repito una vez más, recuerda páginas 187 y 188.
la pregunta 3, la pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 8, pregunta 9, 11, 13, 14 y 15. Muy bien, y eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Nos vemos.